cierto?, que está acá, y que no se los mencioné, ¿no es cierto?, en la clase pasada, ¿ya? Acuérdense que, y aquí lo tengo en un dibujito, esto lo dice yo, así que por favor, esa T es tierra, y ese, ¿no es cierto?, es el Sol que está en el medio, ¿ah? La trayectoria, jóvenes, y es importante que ustedes también lo sepan, no sé si la básica se lo explican, yo creo que sí, ¿eh? La trayectoria que tiene la Tierra o los planetas, ¿no es cierto?, con respecto al Sol es una órbita elíptica, no es una circunferencia, es una órbita elíptica. Entonces la distancia va a variar. La distancia, ¿no es cierto?, de la Tierra, por ejemplo, en este caso de acá, que estoy apuntando con el grafito, con el lápiz grafito, con respecto al Sol, aquí está más cerca. Aquí hay 147 millones de kilómetros de la Tierra al Sol, ¿ya? Y eso ocurre, ¿no es cierto?, cuando estamos en verano, ¿ya? Y cuando la Tierra está acá, ¿ya?, la distancia va a variar. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la distancia es mayor. Entonces aquí la distancia de la Tierra al Sol son 152 millones de kilómetros de la Tierra al Sol, ¿ya? Y eso ocurre, ¿no es cierto?, en invierno. Y en verano estamos más cerca, ¿no es cierto?, de la Tierra del Sol. Y eso, ¿no es cierto?, aproximadamente la distancia sería 147 millones. Y de la distancia de la Tierra al Sol, cuando estamos acá en invierno, son 152 millones. ¿Ya? Eso para que ustedes lo sepan, ¿no es cierto? Después tenemos la biología. La biología, ¿no es cierto? Bueno, ustedes van a trabajar, ¿no es cierto?, los que les gusta la biología, con bacterias, ya, con virus, van a trabajar, que está muy de moda, ¿no es cierto?, el COVID-19, ¿ya? Y con células, que son ejemplos que les estoy colocando, ¿ya? Entonces aquí les coloqué, ¿no es cierto?, un cultivo de bacterias se duplica cada 3 horas, ¿ya? Un cultivo de bacterias se duplica cada 3 horas. ¿Cuántas veces más grande, ¿no es cierto?, será el número de bacterias al día siguiente? Ya, un día siguiente, ¿no es cierto?, lo separa 24 horas. Entonces ya contamos ya que el día siguiente, ¿no es cierto?, son 24 horas. Ese, ¿no es cierto?, sería el número de horas que tiene un día, ¿ya? Entonces la solución, lo primero que tienen que hacer ustedes, ¿no es cierto?, es, como yo no sé el número de bacterias, solamente sé que crece y se duplica cada 3 horas, entonces el número de bacterias, ¿no es cierto?, o el número de bacterias inicial son X. Yo le asigno cualquier letra, pero la letra más usada, ¿no es cierto?, es la X, ¿ya? Un día tiene 24 horas, ¿correcto? Y eso ustedes lo saben. Entonces voy primero a calcular los periodos. ¿Cuántos periodos de 3 horas hay, ¿no es cierto?, en 24 horas? Entonces 24 lo divido por 3 y eso me da 8 periodos. Entonces yo puedo decir, ¿no es cierto?, de que duplicar significa, ¿no es cierto?, en una potencia, duplicar, en este tipo de ejercicio, duplicar significa base 2. Y el exponente es el número de periodos, ¿ya? Entonces me quedaría, si fuera triplicar, entonces la base de la potencia es 3. Como es duplicar, entonces la base de la potencia es 2, elevado al número de periodos. Y los periodos, ¿no es cierto?, son 8. 8 periodos. Y por X, ¿por qué por X? Porque no sabemos, ¿no es cierto?, el número de bacterias que se inició, que iniciamos nosotros, ¿no es cierto?, acá dice un cultivo de bacterias nomás. Entonces, por eso le asignamos X. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la forma, ¿no es cierto?, cómo se escribe como una potencia, este ejercicio de las bacterias. Y acá al ladito tenemos, ¿no es cierto?, 256X. ¿Por qué 256X? Porque nosotros calculamos, ¿no es cierto?, 2 elevado a 8. Y 2 elevado a 8 significa multiplicar 8 veces 2, ¿ya? Y eso nos da 256. Entonces la respuesta sería, ¿no es cierto?, el número de bacterias será 256 veces más grande, ¿ya?, que la inicial, ¿ya?, dentro de las 24 horas. Y aquí, ¿no es cierto?, el mismo ejercicio, yo se los coloqué, ¿no es cierto?, con una recta numérica. A veces, ¿no es cierto?, si no se entiende de esta forma, en la forma algebraica, también lo podemos hacer, ¿no es cierto?, con una recta numérica. Entonces nosotros construimos una recta numérica, ¿ya?, desde el 0 hora, que sería las 12, hasta las 24 horas, ¿ya? Entonces aquí numeramos, ¿no es cierto?, de las 12, vamos saltando de 1, ¿no es cierto?, hasta llegar a 24 horas. Acá abajo tenemos entonces el número de horas, y aquí tenemos arriba el número de periodos. ¿Por qué? Porque cada 3 horas se va duplicando. Aquí se duplica, aquí empezamos con X bacterias, no sabemos la cantidad. La duplicamos, a la tercera hora se duplicó, y serían 2X, que es lo mismo que yo diga 2 elevado a 1 por X. Al segundo periodo se duplicó a la sexta hora. En vez de ser, ¿no es cierto?, 2 por 2 serían 4. Y 4 yo lo puedo escribir como 2 elevado a 2, ¿ya?, por X, que es el número de bacterias.
el tercer periodo, a la novena, ¿no es cierto?, hora, se vuelve a duplicar. Y en vez de 4 serían 8. 2 por 4, 8. Y 8 se lo puedo escribir como 2 elevado a 3. Se da cuenta, fíjese usted en el exponente. El exponente, ¿no es cierto?, me indica el número de periodos. ¿Ya? En el tercer periodo, entonces hay 8 por la cantidad de bacterias. Al cuarto periodo, que serían a la 12ª, ¿no es cierto?, hora, ¿ya? Se vuelve a duplicar. 8 se duplicó y me queda en 16. 2 por 8, 16. Entonces aquí el 16, ¿no es cierto?, lo puedo escribir como potencia 2 elevado a 4. El exponente me indica, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, el cuarto periodo, y la base, como estoy duplicando, es 2. Duplico de nuevo, 16, ¿no es cierto?, 32. 32 yo lo puedo escribir como potencia, 2 elevado a 5, donde el 5 es el periodo, el quinto periodo. Y así sucesivamente, duplico, 64, 2 elevado a 6, sexto periodo. Llego, ¿no es cierto? Ahí voy a borrar acá. Llego, ¿no es cierto?, acá. 2 elevado a 7 serían 128, dupliqué el anterior, 64 por 2, 128, 2 elevado a 7 en el séptimo periodo, y en el octavo periodo, que sería el último, que serían las 24 horas, sería un día, serían 256, ¿ya? Se duplica el anterior, 2, si yo multiplico 128 por 2, me quedaría 256. Entonces, ¿ya? Las bacterias aumentaron, de X aumentaron a 256, ¿ya? Veces más grande que lo que teníamos anteriormente, cuando empezamos, ya que era las 12 horas, o la hora 0. ¿Listo? Esa, ¿no es cierto?, sería otra forma bien didáctica para entender, ¿no es cierto?, por qué llegamos a esta fórmula que tenemos acá, usando el lenguaje algebraico. ¿Ya? Vamos a otro ejemplo. En la vida real, dice, Carlos inicia una campaña solidaria, llama por teléfono a 3 amigos o amigas y les pide a cada uno de ellos que hagan lo mismo al día siguiente, ¿ya? Y cada uno de ellos, ya de los amigos que le informó Carlos, cumplen con la petición, y así sucesivamente, generándose, ¿no es cierto?, una cadena solidaria durante 3 días, ¿ya? ¿Cuántas personas están informadas telefónicamente? Ya, este ejercicio, ¿no es cierto?, yo lo hice con puntito. El puntito rojo me indica, ¿no es cierto?, me va a indicar el puntito rojo, los amigos. Aquí lo tengo, los amigos. Ya, entonces aquí tengo a Carlos, ¿no es cierto? Carlos le pide a 3 amigos, acuérdense que los puntitos rojos son los amigos, a 3 amigos, el primer día, ¿no es cierto? Entonces lo que están informados son 3. Y además le pide, ¿no es cierto?, que a esos 3 amigos que llamen a 3 amigos más, o amigas más, ¿ya? El segundo día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, el segundo día serían 3 elevado a 2, que para mí serían 9. En el tercer día, ¿no es cierto?, son 3 amigos más, cada uno, entonces serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ¿ya? 24 y 27. Entonces, al tercer día, acuérdense que estos son los números de días, el primer día son 3, el segundo día son 9, el tercer día son 27. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuántas personas están informadas? 3 más 9, 12, y 12 más 27 serían 39 personas están informadas en esta cadena, ¿no es cierto?, solidaria, que puede aplicarse también, ¿no es cierto?, hoy día, ya, en estos tiempos que estamos viviendo, para ayudar, ¿no es cierto?, no sé, a un compañero de curso, ¿no es cierto?, a una familia, ya, de escasos recursos, o algo, no sé, es un ejemplo, ¿ya? Y lo podemos hacer de esta forma, y ahí, ¿no es cierto?, vamos a saber nosotros cuántas personas, ¿no es cierto?, están informadas, cuánto dinero también yo puedo pedirle, ¿no es cierto?, puedo reunir, ya, no solamente 3 días, este es un ejemplo, en 5, 6, 7 días, etcétera, ¿ya? Esa es la aplicación que tiene las potencias, y el por qué, ¿no es cierto?, es importante saber, ¿no es cierto?, potencias, jóvenes, ¿ah? Aparte de que esto también es la base de las potencias, es la base de las raíces, también, ¿no es cierto?, yo lo puedo aplicar las potencias en la vida cotidiana. Bien, vamos entonces, no sé si tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas, chicos, con respecto a los ejemplos que tenemos acá escritos. Esto se los voy a sacar una foto, se los voy a mandar, ¿eh?, para que ustedes lo tengan, ¿no es cierto?, para poder que ustedes lo vayan leyendo, ¿ya?
Vamos entonces ahora a las propiedades, ¿no es cierto?, de las potencias, que es la guía número 5. ¿Ya? En la guía 5, en la guía número 5, ¿no es cierto?, el objetivo de la clase, de la guía, de esa clase de hoy día, o la clase anterior, ¿no es cierto?, que no alcanzamos a verla, porque estábamos en los conceptos básicos, son las propiedades de las potencias, ¿ah? Que ustedes también la estudiaron, ¿no es cierto?, años anteriores, no sé si el año pasado, octavo básico. Y vamos a trabajar con dos conjuntos acá, ¿ya? Vamos a trabajar con un conjunto de números enteros, las propiedades de la potencia con los números enteros, y base y números enteros estoy hablando, el exponente siempre va a ser un número entero. Y vamos a trabajar con base, ¿no es cierto?, números racionales, o fracciones, como ustedes le llaman, ¿ya? O decimales finitos, o decimales infinitos periódicos, semiperiódicos, eso pertenecen al conjunto Q. Pero los exponentes siguen siendo números enteros. Ahí, ¿no es cierto?, el Darío le va a proyectar a ustedes las 5 primeras propiedades, ¿no es cierto?, de la potencia, que es la multiplicación de potencia de igual base. ¿Qué me dice esa propiedad, ¿no es cierto? Mantenga la base, sumo los exponentes. ¿Ah? Usted la tiene, ¿no es cierto?, aquí en el cuadrito de la izquierda. Tengo el ejemplo en el cuadrito de la derecha, 3 elevado a 5, 3 elevado a 2, ¿no es cierto? Mantengo la base, sumo los exponentes y me queda 3 elevado a 7. Después, la otra propiedad 2, tengo una división de potencia de igual base, mantengo la base, resto los exponentes, el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Y aquí tengo un ejemplo, ¿no es cierto? 4 elevado a 7, 4 elevado a 2, me quedaría 4 elevado a 7 menos 2, 5. Que eso usted lo tiene, ¿no es cierto?, el resultado ya escrito como potencia. En la propiedad 3 tengo una multiplicación, fíjense ustedes, de potencia. Diferentes bases e igual exponente. ¿Ya? Entonces aquí multiplicamos las bases y mantenemos el exponente común. Tengo un ejemplo, menos 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4. ¿Ya? Cuando las bases son negativas, no se olviden, chicos, se colocan en paréntesis. Cuando las bases son positivas, no es necesario colocar en paréntesis cuando son positivas. Bueno, aquí la colocaron, ¿no es cierto?, pero no es necesario, solamente cuando las bases son negativas. O cuando las bases son fracciones, ¿ah? Se colocan en paréntesis, ya sea positiva o negativa. Y aquí, ¿no es cierto?, al lado derecho, el resultado tenemos entonces, multiplicamos menos 2 por 3, ¿ya? Las bases se multiplican y se mantiene el exponente común. Menos 2 por 3 sería menos 6 elevado a 4. Y aquí, ¿no es cierto?, nos faltó un paréntesis. Ahí fue un error, ¿no es cierto?, enviaron la guía, ¿ya?, de origen de la guía. Entonces aquí me faltó un paréntesis. Tengan cuidado con eso, ¿eh? Menos 6 elevado a 4, en paréntesis. ¿Ya? Porque si no, esto que está acá, ¿no es cierto?, al lado derecho, como potencia, estaría malo, ¿ah? Está malo. Es menos 6, paréntesis, elevado a 4. Después paso a la cuarta propiedad. Tengo una división de potencia de diferentes bases e igual exponente. ¿Qué es lo que me dice la propiedad? Divida las bases, ¿no es cierto?, y mantenga el exponente común. 6 elevado a 2, dividido por 2 elevado a 2, me quedaría entonces 6 dividido por 2 elevado a 2. Y 6 dividido por 2, ¿no es cierto?, resuelvo esa división. Si es exacta, tienen que hacerlo. Si no es exacta, pueden simplificarla. ¿Ya? Y este es exacta, por lo tanto, el 2 en el 6 está contenido 3 veces. Y me queda el resultado 3 elevado a 2. ¿Ya? En la propiedad 5, tengo una potencia y le hago otra potencia. ¿Qué me dice la propiedad? Mantenga la base y multiplique los exponentes. Entonces me quedaría a elevado a n por m. Ahí tengo un ejemplo. 3 elevado a 3 elevado a 2. Entonces mantengo la base que es 3 y multiplico 3 por 2, 6. Y ahí lo tengo como resultado, ¿no es cierto?, una potencia 3 elevado a 6. ¿Ya? Ya. Las mismas propiedades anteriores, jóvenes, las vamos a aplicar ahora cuando las bases son fracciones, son números racionales. Estamos en el conjunto Q. ¿Ya? Conjunto de los racionales, y eso lo vimos, ¿no es cierto?, en la clase pasada. Anteriores, perdón, no la clase pasada, anteriores. La clase pasada el profesor estaba con reposo médico. ¿Qué es la multiplicación de potencia de igual base? La misma propiedad, se mantiene la base, ¿no es cierto?, y se suman los exponentes, 2 tercios elevado a 7. ¿Ya? Acá tengo otra multiplicación de potencia de igual base, 3 quintos, que es la base igual, y sumo los exponentes, serían 8. Acá tengo otro ejercicio, 5,6 elevado a 9, 5,6 elevado a 3, ¿no es cierto? Mantengo la base, que es 5,6, sumo, 9 más 3 serían 12.
¿ya? Bueno, eso usted lo lee, ¿no es cierto? Más que nada explica lo mismo, ¿no es cierto? Escribe la propiedad para las potencias de base racional utilizando el lenguaje matemático. Bueno, cuando yo tengo una multiplicación de potencia de igual base, diferentes exponentes, entonces mantengo la base y sumo los exponentes. Eso es lo que está indicando, ¿no es cierto?, ahí la simbología que usted tiene, que a veces cuesta un poquito entenderla. ¿Ya? ¿Cuándo se entiende mejor? Cuando las bases y los exponentes son números. ¿Ah? Después tengo la división de potencia de igual base. Se ocupa, ¿no es cierto?, la misma propiedad que para números enteros, cuando estoy hablando de bases enteros, números enteros. Aquí estoy aplicando la propiedad división, mantengo la base y resto los exponentes. Dice bien clarito, división de potencia de igual base, se mantiene la base, se resta los exponentes. Entonces acá me quedaría 2 tercios, 8 menos 5 da 3. Y me quedaría 2 tercios elevado a 3. 5,6 elevado a 4, dividido por 5,6 elevado a 2. Hago lo mismo, ¿no es cierto? Mantengo la base y resto los exponentes. Y me quedaría 5,6 elevado a 2. 2,4 elevado a 6, dividido por 2,4 elevado a 4, hago lo mismo, ¿no es cierto? Mantengo la base, que es 2,4, y 6 menos 4 daría 2. 2,4 elevado a 2 sería entonces, o el cuadrado de 2,4, otra forma de escribirlo. Pasemos a potencia, a una potencia. Fíjese usted, tengo 2 tercios al cuadrado, o el cuadrado de 2 tercios, y después eso queda, toda esa expresión queda elevada, ¿no es cierto?, a 3, o el cubo de esa expresión que está en corchete. Entonces, mantengo la base, que es 2 tercios, y multiplico, 3 por 2 serían 6. Y ahí lo tengo, ¿no es cierto?, el resultado como una potencia, 2 tercios elevado a 6. Lo mismo abajo, tengo la base de un decimal finito, 3,6 elevado a 4, y eso está elevado a 2. Mantengo la base, que es 3,6, y multiplico, 4 por 2 serían 8. ¿Ya? Cuando ustedes lo leen, ¿no es cierto?, se los voy a subir, ¿no es cierto?, por Classroom para que ustedes lo vayan leyendo. 4. Multiplicación de potencia de igual exponente. ¿Ya? Mantengo la base. Bueno, aquí es importante, fíjense ustedes, las bases son diferentes, los exponentes son iguales. ¿Ya? Entonces aquí yo multiplico las bases y mantengo el exponente común. 2 tercios por 6 séptimos elevado a 3. Aquí, ¿qué resultado los va a dar, ¿no es cierto?, de esa multiplicación? Acuérdense, cuando yo multiplicaba números racionales o fracciones, se multiplica hacia el lado. 2 por 6, 12. Entonces acá me quedaría 12. Y 3 por 7, 21. Entonces me quedaba el resultado 12 21avo, ¿ya? Elevado a 3. Pero ahí, ¿no es cierto?, el resultado da 4 séptimos. ¿Qué es lo que yo hice ahí, ¿no es cierto?, fue simplificar. Y yo simplifiqué por 3, ¿ya? El 3 en el 12 de A4, el 3 en el 21 de A7. Por eso me queda 4 séptimos elevado a 3. Siempre, ¿no es cierto?, en matemáticas usted tiene que llegar a la mínima expresión, ¿ya? Si tienen que simplificar la fracción, tienen que hacerlo. Lo puede hacer antes de la multiplicación o después de la multiplicación, ¿ya? Ejercicio, el otro ejercicio, ¿no es cierto? Vamos acá, 3 quintos elevado a 2, 2 tercios elevado a 2. Lo mismo, ¿no es cierto? Las bases son diferentes, los exponentes son iguales. Multiplico las bases y mantengo el exponente común. Y acá ocurre lo mismo, ¿no es cierto?, que el ejercicio anterior. Si yo multiplico, serían 3 por 2, 6, 5 por 3, 15. ¿Ya? Ahí multipliqué, ¿no es cierto?, las dos fracciones que tengo en la base, y simplifico. Simplifico por 3, porque son múltiplos de 3, el 6 y el 15. Entonces el 3 en el 6 de A2, el 3 en el 15 de A5. Y me quedaría 2 quintos elevado a 2, o al cuadrado de 2 quintos. ¿Ya? Pasamos al otro ejercicio, ¿no es cierto? 0,2 elevado a 4, 5,6 elevado a 4. Las bases son diferentes, los exponentes son iguales. Multiplico las bases y mantengo el exponente común. Y esto también lo vimos cuando multiplicamos dos decimales. Se empieza a multiplicar de derecha a izquierda, dejando el espacio respectivo, ¿no es cierto?, para pasar al otro factor, ¿ya? Y luego sumamos hacia abajo, estoy recordando un poquito, y luego, ¿no es cierto?, corrimos la coma según la cantidad de cifras decimales, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda que tengan ambos factores. Ambos factores tienen 2 cifras decimales, corrimos la coma 2 lugares, y de ahí nos da, ¿no es cierto?, un entero 12 centésimos.
o 1,12, ¿ya? Elevado a 4. ¿Ya? Lo mismo, ¿no es cierto? Eso lo leen ustedes, son simbologías que son... Número 5. Profe, Dígame, dígame, hija. no entendí el último ejercicio. ¿Me lo puedes ¿Qué? explicar otra vez, por favor? ¿Es de las decimales? Sí, por favor. Ya. Primero no tengo que fijarme, y eso es importante, Darío, 0,2 elevado a 4 por 5,6 elevado a 4. Si usted te das cuenta, las bases son diferentes, pero los exponentes son iguales. A ver, escuchen un poquito. Por lo tanto, ahí se multiplican las bases 0,2 por 5,6 y se mantiene el exponente común, que es 4. ¿Ya? Ahí, ¿no es cierto?, vamos a desarrollar ese producto de las dos bases que tenemos, 0,2 por 5,6. Se multiplica de derecha a izquierda, no se olviden. 6 por 2, 12, 6 por 0 más... No sé si... A ver, Darío, ¿lo podría hacer yo? ¿Compartir, Darío, por favor? Y después te devuelvo 0,2 multiplicado por 5,6. Estoy multiplicando dos decimales. Entonces colocas la rayita, y empieza a multiplicar de derecha a izquierda. 6 por 2, 12. Te reservas una. 6 por 0, 0, más la reserva 1. Pasamos al otro factor, que es el 5, dejamos el espacio respectivo, 5 por 2, 10. Dejamos ahí, ¿no es cierto? 5 por 0, 0, más la reserva, ¿no es cierto?, que es 1, lo bajamos. Y sumamos hacia abajo. Serían 2, sería 1 y 1. Acuérdense que esta es la reserva, ¿eh? Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a correr la coma, vamos a ubicar la coma. Contamos las cifras decimales, después, ¿no es cierto?, de la parte entera. Una cifra decimal, dos cifras decimales. Corremos la coma, aquí colocamos la coma imaginaria, dos lugares hacia la izquierda. 1, 2. Y ahí ubicamos la coma. Entonces esto me quedaría 1,12, ¿ya? O un entero, 12 centésimos. ¿Le quedó clarito, Damita? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Ya, vale. Potencial igual exponente, donde las bases son fracciones, ¿ya? Bueno, ahí, ¿no es cierto? Primero me doy cuenta, me fijo primero si las bases son iguales. Como no son iguales, son diferentes, pero los exponentes son iguales. Entonces ahí yo recién puedo aplicar la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Divida las bases y mantenga el exponente común. ¿Cómo se resuelve una división de números racionales? ¿No es cierto? Lo vimos en la clase pasada. Me gustaría que ustedes me dijeran cómo usted va a resolver una división. ¿Qué se hacía para resolver una división de racionales, chicos, de fracciones? Profe, creo que se multiplicaba en forma cruzada. Bien, excelente. Entonces nos queda 2 por 4, 8, 3 por 5, 15. Y me quedaría 8 quinceavos, ¿no es cierto?, elevado a 8. Bien. Después tenemos, ¿no es cierto?, el ejemplo de abajo, demostrativo, 5,6 elevado a 5, dividido por 1,6 elevado a 5. Las bases son diferentes, los exponentes son iguales, entonces aplico la propiedad. Divido 5,6 dividido por 1,6 elevado a 5. Ya, no sé si recuerdan esta división. ¿Saben hacer esta división o no? ¿Qué hacíamos ahí en esta división? 5,6 dividido por 1,6. ¿Qué hacíamos, chicos? ¿Se acuerdan? La clase pasada. Corríamos la coma, ¿ya? Lo transformábamos en números enteros, ¿ya? 5,6 dividido por 1,6. Amplificábamos por 10, porque estoy corriendo un lugar la coma, entonces acá me queda 56, y aquí multiplico por lo mismo, por 10 también, y me quedaría 56 dividido por 16. Al resolver esa división me queda 3,5. ¿Ya? No sé si recuerdan, chicos, o es importante que les explique de nuevo esto que está acá, esta división. ¿Se entiende? Ya transformábamos los números decimales a números enteros y resolvíamos la división con enteros mejor, salía más fácil. ¿Ya? Ya, continuamos. Chequeo de comprensión, ¿ya? Eso me gustaría que ustedes lo hicieran en sus casas, ¿ya? Para que ustedes vayan, en el caso, por ejemplo, chequeo de comprensión, en el ejercicio letra A, para que ustedes vayan aplicando las propiedades, ¿no es cierto?, de la propiedad de las potencias, que son importantes que ustedes la aprendan, la internalicen, ¿no es cierto?
En el caso de la letra A, ¿no es cierto? Si yo me doy cuenta inmediatamente que las bases son iguales, si los exponentes son diferentes, entonces, ¿qué dice la propiedad? Mantenga la base, sumo los exponentes, 2 elevado a menos 7. Ahí nos quedó. Letra B, ¿no es cierto? Tengo una multiplicación y además tengo una división. Tengo una multiplicación tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ¿qué se aconseja ahí, jóvenes? Se aconseja resolver la multiplicación de potencia de igual base que tengo en el numerador y la multiplicación de potencia de igual base que tengo en el denominador. Y luego, ¿no es cierto?, aplico la propiedad, ¿no sé?, de la división, ¿ya? Mantengo la base, resto los exponentes. Y ahí, ¿no es cierto?, nos va a dar 6 elevado a 0, ¿ya? Porque si yo resuelvo la división arriba, la multiplicación arriba me quedaría 6 elevado a 10, y abajo 6 elevado a 10. Mantengo la base y 10 menos 10 serían 0. 6 elevado a 0 daría, ¿no es cierto?, 1, por propiedad. Toda potencia elevado a 0 da 1, ¿ya? En el ejercicio C, tengo una multiplicación de potencia de igual base, mantengo la base, resto los exponentes, sumo los exponentes, perdón, sumo, en la división se restan, 5 menos 4 serían 1. Y me quedaría 4 séptimos elevado a 1, que sería 4 séptimos, por propiedad. Letra D, tengo una división de potencia de distinta base e igual exponente. Entonces aquí tengo que dividir las bases y mantener el exponente común. 1,2 dividido por 0,4, ¿no es cierto? Lo transforman los decimales a entero, y me quedaría 2 dividido por 4, y eso, el 4 en el 2 está contenido 3 veces. Y por eso me queda 3 elevado a 4. Letra E, 5 sextos elevado a 3 por 25,36. Fíjense usted, 25,36. ¿Cómo lo puedo transformar a potencia 25,36, chicos? En dejarle a la misma potencia que usted tiene al lado izquierdo. 25, ¿no es cierto? Yo lo puedo escribir. ¿Cómo se puede escribir 25 en base 5? 25 en base 5. 5 elevado a ¿cuánto da 25? Chicos, estoy escuchando. 25, 5 elevado a ¿cuánto? 5 elevado a 2, 36 en base 6. 6 elevado a ¿cuánto da 36? Elevado a 2, no se olviden. ¿Ya? Y eso me queda 5 sextos elevado a 2. ¿Ya? Entonces 25,36 hago, es lo mismo que yo diga 5 sextos elevado a 2. Por eso nos da, ¿no es cierto? Ahí recién aplico la propiedad, que hizo una multiplicación. Transformé esa fracción, 25,36 hago, como una potencia. ¿Y qué potencia es 5 sextos elevado a 2? Y ahí, ¿no es cierto?, aplico la propiedad. Multiplicación de potencia de igual base. Mantengo la base, sumo los exponentes. ¿Ya? Por eso me da 5 sextos elevado a 5. Abajo, tengo 3 quintos elevado a 4 y 5 tercios elevado a 6. Fíjense ustedes que en este caso de acá, en el ejercicio letra F, las bases son diferentes y los exponentes son diferentes. No puedo aplicar ninguna propiedad, pero, siempre hay un pero en matemática. Yo puedo invertir, ¿ya?, la base de la segunda potencia, del segundo factor. En vez de colocar 5 tercios, puedo colocar 3 quintos. Y para invertir, ¿no es cierto?, si yo invierto la base, tengo que cambiar el signo del exponente. Y me quedaría 3 quintos elevado a menos 6. ¿Ya? A menos 6. Entonces me quedaría 3 quintos elevado a 4 por 3 quintos elevado a menos 6. Y ahí recién puedo aplicar la propiedad. Multiplicación de potencia de igual base. Mantengo la base, 3 quintos, y 4 más menos 6 serían menos 2. ¿Ya? Acuérdense que se restan y se mantiene siendo un número mayor. Y 3 quintos a la menos 2, vuelvo a invertir porque el exponente es negativo, me quedaría 5 tercios elevado a 2. ¿Mm? Ya, hay dos propiedades, ¿no es cierto?, que aquí no aparecen, no sé por qué no las mencionan, pero yo las voy a, antes de pasar, ¿no es cierto?, a la actividad número 3, dame compartir, Darío, un poquito para explicarle las dos propiedades que yo les... ¿Ya? Las potencias de exponente negativo. ¿Ya? Aquí la tengo, ¿no es cierto?, 10 a la menos 1 es un décimo, es el recíproco.
Cuando tengo los exponentes negativos, es lo mismo que yo, ¿no es cierto?, coloque ahí, es igual al recíproco de la potencia con exponente positivo. 10 a la menos 1 es un décimo. Un décimo es 0,1 o un décimo, lo tenemos acá. Estas dos propiedades son importantes que también las sepan, chicos. Como nos queda poco tiempo, se las voy a mandar, ¿ya? Porque esto no aparecen en la guía, ¿ya? No aparecen en la guía. Para que ustedes la tengan y también, ¿no es cierto?, la estudien, ¿ya? Bien, chicos, espero que hayan aprendido, ¿no es cierto?, algo importante que son las potencias.